Bienvenidos a otro episodio. Hoy día tenemos a Zacarías Valle, mi padre, que está aquí sentado con nosotros. Él es zootecnista formado en la Universidad Federal de Viçosa, en Brasil. Vamos a escuchar un poco de cómo él terminó llegando a Bolivia en los inicios de los años 90, por qué se vino aquí y cómo transformó su vida acá en Bolivia, por qué soy boliviano yo también, ¿no? Junto con algunas otras cosas, su visión sobre el agro boliviano y algunos otros temas que nos va a compartir. Espero que les gusten y bueno, vamos adelante, ¿no? Zacarías, Zaca. Bueno, buen día a todos. Raulito, gracias por la invitación. Realmente estoy emocionado de estar aquí en ese podcast porque es de mi hijo y me da mucho orgullo de eso, de que podamos hablar de lo que más nos gusta, que es la agropecuaria. Y mucho mejor si es con mi primogénito. Así que muchas gracias por la invitación. Un placer. Bueno, Zaca, Don Zaca, ¿cómo te llamo, Don Zaca? Bueno, Bye. Ahora que ya estoy viejo, me llamo de Don Zaca, ¿no? Antes era solo Zaca. Está bueno. Ahora en el campo, pero me llamo de Don Zaca siempre. Contame un poco de tu experiencia en la universidad, de cómo terminaste escuchando de Bolivia, cómo llegaste acá, por qué Bolivia, ¿no? Allá a inicio de los años 90 y 92, teníamos un gran amigo, yo y su madre, teníamos un gran amigo que era Mauricio Ger. Y él había comprado un campo en Bolivia en el inicio de 92. Y hablaba mucho de Bolivia, mostraba los análisis de suelo, los suelos muy fértiles, la topografía muy plana. Y resolvimos venir a conocer. En 93, en julio de 93, me vine con él a pasar unas vacaciones. Llegamos a Santa Cruz desde Corumbá. Y ahí fue enamoramiento a primera vista con esa tierra camba tan hermosa, ¿no? Santa Cruz, una bella ciudad con todos los recursos que uno podía desear. Buenos colegios, un aeropuerto internacional con vuelos a toda parte del mundo. Ya una metrópoli en ese entonces, muy cosmopolita, con gente de todo el mundo. Y una zona de frontera agrícola que estaba al este de la ciudad, las famosas tierras bajas del este, que empezaba su colonización con un proyecto de desarrollo interesante que realmente nos hizo enamorar. Entonces volví, pasé ahí por la casa de su tía Flavia en Coxim, Mato Grosso del Sur. Hablé con su abuelo, su madre, y resolvimos venir. Y ahí compramos las tierras en el 94 y vinimos para acá y por eso soy boliviano, ¿no? Con mucho orgullo para todos nosotros. ¿Cómo fue la llegada aquí? O sea, llegaste a Corumbá, había alguien todavía esperando, la carretera de Campo Grande a Corumbá todavía era de tierra. Había el puente sobre el río Paraguay ahí antes de llegar a Corumbá, no había, se cruzaba en pontón. Llegamos a la frontera, dejamos el vehículo brasilero al lado brasilero y había un vuelo 3 veces por semana de Aerosur. Así que nos subimos al Boeing de Aerosur y llegamos a Viru. Así que una impresión espectacular, ¿no? ¿Y qué diferencia tenía Santa Cruz en ese momento con otras posibles fronteras agrícolas, digamos, ¿no? Si alguien queriendo comprar tierra o hacerse productor, digamos, ¿no? Si pudiera ver, me imagino que en Brasil también había fronteras agrícolas que se podría producir y con valores similares, ¿no? En tierras, en cosas así. Había algunas diferencias así marcantes. La frontera agrícola en Brasil, que estaba al norte de Mato Grosso, sur de Pará, algo de Rondônia, o sea, eran muy, muy distantes de ciudades con los recursos que ya tenía Santa Cruz en esa época, ¿no? Buenos hospitales, colegios de todos los niveles y
bilingüe, una ciudad grande, realmente muy interesante la ciudad. Y allá en Brasil ibas a vivir en pueblos muy pequeños, muy distantes, que tenías que andar 1000 kilómetros para llegar a cualquier ciudad y tener, por decir, un buen colegio para que estudien los hijos, ¿no? Que era una preocupación. Teníamos aquí hospitales buenos, como la Foyanini ya, que era una referencia. Teníamos un aeropuerto que vuelos a Miami, a São Paulo, a Santiago de Chile, a Buenos Aires, a Europa, a cualquier parte del mundo. Y una ciudad encantadora, maravillosa, con una gente acogedora que abría las puertas y el corazón para el migrante. Y eso nos hizo enamorar y tomar la decisión de venir acá. Y un poco de tu experiencia, cuando llegaste, ¿qué tanto ha cambiado? O sea, la historia un poco del agro boliviano, ¿no? El agro en Santa Cruz. ¿Qué tanto ha cambiado? ¿Cómo viste el desenvolvimiento de la agropecuaria aquí en el país? Hay una historia interesante que me contaron una vez. Durante la Segunda Guerra Mundial, Brasil no era un productor importante de alimentos. Brasil, que hoy es un gigante de la agropecuaria, importaba la mayoría de los alimentos que consumía y no exportaba nada, solo café. Argentina sí era el granero de Sudamérica, Estados Unidos un gran productor para el mundo en esa época, y Europa. Los campos en Europa ya no estaban produciendo por los años de guerra, y había una gran preocupación de qué pasaría si los alemanes invadieran Estados Unidos y la guerra se trasladase a territorio americano. ¿Quién produciría alimentos para sostener la guerra en ese entonces? La posibilidad era Argentina, porque Brasil tenía muchas áreas que no había tecnología para producir, porque no había cómo corregir los suelos ácidos de las zonas de cerrado, y Argentina sí era un gran productor en la pampa húmeda. Pero Argentina tenía una tendencia de aliarse con los nazistas. Entonces, ahí estaba agotada la posibilidad que Argentina pudiera proveer alimentos a los aliados. Y los ingleses hicieron un estudio durante la guerra. ¿Qué lugar podría servir para producir caso Estados Unidos fuera invadido y Argentina se aliara con el eje, con los nazistas? Y llegaron a la conclusión de esa zona de las Tierras Bajas del Este, porque tenía topografía plana, tenía un clima adecuado, entre aspas, tenía una fertilidad natural elevada, o sea, no necesitaría el uso de fertilizantes, y quedó identificada esa área. Pero la guerra terminó con las bombas de Nagasaki y Hiroshima, y no hubo necesidad de desarrollo de esa área. Y ese proyecto quedó encajonado, y cuando llega el presidente Jaime Paz Zamora al poder, un ministro se le saca ese documento y lo muestra y dice: presidente, aquí mira, hay una oportunidad de desarrollo de una actividad que sea sostenible, que pueda generar divisas para el país, que es la producción agropecuaria en la zona de las Tierras Bajas del Este. Y ahí empieza el proyecto de las Tierras Bajas del Este, financiado por el Banco Mundial, y con una demanda de colonización de gente que no había en Bolivia. Y ahí había un brasilero que vivía acá, Ari Istrecevich, un gaúcho de Río Grande do Sur, hombre grande, 2 metros de altura. Y ese hombre fue lo que empezó la divulgación en Brasil, a mostrar en un programa que se llama Globo Rural, a hacer propaganda en la revista. Y coincidió con el Plan Real en 1994, donde el real estaba 1 por 1 con el dólar. Entonces se juntó la oportunidad y muchos migrantes brasileños llegaban a Bolivia a inicios de los años 90, ¿no? Muchos llegaron, se fueron, muchos estamos aquí con la segunda generación ya de bolivianos que son nuestros hijos, trabajando esa tierra hermosa y apasionante. ¿Y en qué momento entran los menonitas en Bolivia? No sé si... Los menonitas entraron un poco antes, y yo no tengo la fecha exacta, pero en los años 80, finales de los 70,
Ya estaban llegando. Ya estaban llegando en la zona este. En los años 90 había solo una colonia a inicio de los 90, que era Valle Esperanza, que está en Cuatro Cañadas. Y después las otras colonias nacieron en ese momento, donde llegó la migración brasilera también. Aí nació Manitoba, e Anaígua e outras mais, não? Quiser mexer o microfone um pouquinho mais perto para não bater no braço. Entonces, la zona este tuvo esas dos influencias muy importantes para el desarrollo de esa actividad que hoy es sumamente importante a la economía nacional, que es la producción agropecuaria, donde el cultivo principal es la soya. Tenemos una agroindustria instalada aquí que transforma la soya en harina y aceite y exporta esos productos con valor agregado hacia el mundo y que hoy ya supera las exportaciones del gas, está como principal producto de la balanza comercial boliviana en la generación de divisas en un momento tan difícil donde el país necesita dólares, necesita generar divisas, ¿no? Sí. ¿Y vos crees que el hecho de que los menonitas hayan estado y aquí abierto ciertas áreas y creado ciertos caminos facilitó la llegada de los brasileros o el mismo boliviano que quería comenzar a producir más en una zona que en el momento era lejos, ¿no? Tardaban, ¿qué? 8 horas hasta llegar a... 8 horas para hacer un percurso de 150 kilómetros, ¿no? Los caminos eran muy malos, muy difíciles. Claro, los menonitas son realmente un estímulo porque vos llegás, hay ya los caminos aperturados por ellos, hay los recursos que tiene una colonia para ayudar a la colonización, tornos, talleres, mecánicos, gente, o sea, los almacenes donde uno se proveía de las cosas básicas, de víveres, de repuestos, de rodamientos, de cosas así, porque no había cómo salir 8 horas de carretera para recoger un rodamiento que rompía en una máquina, era imposible, ¿no? Imposible. Una correa, los mecánicos son muy hábiles en todos los talleres que tiene de arreglar y fabricar implementos agrícolas, ¿no? Entonces, realmente es una maravilla tener una colonia menonita. Vos me comentás y me decís a veces que si los menonitas hubieran sido más abiertos a la tecnología y un poco de estudio, ya estarían en la luna hace harto tiempo. Yo creo que sí, porque son tan hábiles. Hay un caso ahí en Manitoba, 2 casos de 2 hermanos criados en el sistema tradicional, o sea, una colonia bien cerrada, donde ellos van al colegio hasta los 10 años, 12 años, aprenden las 4 operaciones matemáticas y solo estudian la Biblia, leer y escribir. Esos 2 hermanos venían a Santa Cruz escondidos de sus padres a los viernes, pasaban clases de inglés en el CBA los sábados, y hoy en día uno tiene la mayor fábrica de mixer para confinamiento, de mixer de forraje con alimentos balanceados. Espectacular lo que produce. El otro, todos los 2 saben AutoCAD, los 2 hablan inglés fluente, comercializan materia prima, máquinas en China, son fenomenales. Y tuvieron que, están en la misma colonia, pero se los botaron de la religión. Ellos no participan del día a día de la colonia. Del día a día de la colonia. Y hay esa tendencia hoy en día, ¿no? De que hay algunas colonias que son un poco más abiertas, son más modernas, aceptan algunas cosas, pues aceptan vehículos, aceptan la luz eléctrica para las herramientas de trabajo. Pero, verdad que lo que fue un gran punto de inflexión en la cultura menonita y que hoy es una gran pelea es el celular. Porque antes la televisión se quedaba en la sala, tenías que prenderla y toda la familia veía. Hoy todo el mundo tiene un celular escondido en algún punto de la casa, y en la cortina, debajo del molino, en algún lugar, con acceso total al mundo, ¿no? Sí. Y eso, las colonias van a tener que enfrentar ese problema porque hoy
todo el mundo mente que no tiene celular, pero todos los menonitas tienen un celular y están en el mundo, ¿no? Interesante. Y vos, bueno, estás en el agro aquí ya un buen tiempo. Has sido un gran player, ¿no? En la agricultura de Santa Cruz. Has vivido muchos momentos, algunas crisis, sean climáticas o del gobierno. ¿Cómo ves vos? Ahora estamos entrando en una crisis también, ¿no? Si en el país está complicado el tema del dólar que comentaste. ¿Cómo ves ahora el andamiento hacia adelante de la agricultura de aquí, de la región, ¿no? Bueno, tenemos una gran oportunidad de generar riquezas para el país con el sector agropecuario y podemos producir para toda nuestra población y grandes excedentes para exportar al mundo. Si vemos el ejemplo de Brasil, que es fantástico, Brasil hace 40 años importaba todos sus alimentos. Hoy lo que produce Brasil alimenta 1.000 millones de personas en el mundo, ocupando solamente 7% del territorio brasileño. Eso es una muestra del potencial que tiene un país, su gente y la tecnología. Cuando esas tres cosas se dan las manos, yo creo que ocurre un milagro, el milagro de la multiplicación. Y Bolivia tiene la gente, tiene el clima, solo falta aperturar las puertas para la tecnología. El gobierno hasta ahora no nos permite utilizar de la biotecnología, es una pena. El mundo entero ya se la usa hace 30 años. La biotecnología es una de las herramientas tecnológicas más fantásticas que creó la humanidad. ¿Por qué? Porque vos tenés el genoma de todos los seres vivos a disposición de los intereses de la humanidad. Nadie discute la biotecnología en otras áreas. Por decir, hoy en día la NASA produce sus naves espaciales con una proteína que viene de la tela de araña. Tela de la araña, ¿no? La tela de araña es un hilo de un diámetro X de tela de araña, pesa como 50 veces menos que un hilo del mismo diámetro de acero y tiene la misma resistencia. Entonces, imagínate. Pero, ¿cómo usan la biotecnología? ¿Qué hicieron? Los cientistas aislaron el gen de las arañas que producían esa proteína o ese conjunto de proteínas del hilo, para producir el hilo de la tela. Se lo insertaron esos genes en chivas. Ovejas. No, cabras. En chivas. Y de la leche ordeñada aíslan esa proteína. O sea, el gen de la araña. De la araña sacaron, lo pusieron en la cabra. En las cabras. Para producir la leche. Entonces, ese conjunto de proteínas se expresa en la leche. En la leche. Sacan la leche y ahí hacen un proceso. Se la aíslan y ahí está la fibra que se usa en la construcción de las naves espaciales. Eso es ingeniería genética, eso es transgenia. En la medicina, nadie discute que la insulina humana es producida con el gen humano en un grupo de bacterias que tiene un intervalo de generación de 24 horas y produce insulina humana. Los antibióticos que tomamos para cualquier infección que tenemos son transgénicos, son genes de hongos que normalmente producen sustancias bactericidas que son inseridos en bacterias porque tienen un intervalo de generación mucho más rápido y es mucho más fácil de cultivar que hongos. Entonces, son bacterias transgénicas con genes de hongo. Son cosas fantásticas. Y cuando usted hace una alteración génica, se codifica solamente una característica o se produce una proteína. O sea, no existen efectos colaterales que van a causar otros problemas. Hay estudios amplios sobre ese tema, ¿no? Por decir, entrando en la agricultura, descubrieron que hay una bacteria, el Bacillus thuringiensis, que produce una proteína que es muy tóxica a las larvas del lepidóptero, a los gusanos.
Entonces el gusano entra en contacto con esa proteína y se muere. Pero es completamente inocua a mamíferos, a aves, a peces, a los microorganismos del suelo. Aislaron el gen de esa bacteria y lo colocaron en las plantas de interés de la humanidad. A la soya, al algodón, al tomate. Y vamos a utilizar el ejemplo del tomate. No sé si aquí la audiencia conoce una planta de tomate. Tenemos en la planta de tomate frutas verdes, frutas maduras y frutas pintonas al mismo tiempo. Hay un ataque de gusanos que les come la hoja. ¿Qué tiene que hacer el productor? Agarrar un producto, un insecticida, que normalmente es un organofosforado o un clorado, que son productos que si no se respeta su periodo de carencia, queda en la fruta. Puede ser tóxico, ¿no? Y puede ser tóxico, incluso acumulativo en el organismo humano. No te va a hacer, si la intoxicación no es aguda, pero es crónica. A largo plazo. A largo plazo. Y puede ocasionar cánceres de varios tipos. Entonces, ¿qué pasa? Se coloca el gen del Bacillus thuringiensis en el tomatero empieza a producir la proteína BT que circula en la savia de la planta. Cuando el gusano empieza a consumir la hoja y come un poquito de esa hoja, se intoxica con esa proteína y se muere. Esa es la tecnología BT. Entonces, antes vos te ibas ahí en el abasto a comprar tomate. Antes no, hoy no, porque es prohibida la tecnología BT en Bolivia. Ajá. El productor ahí de Samaipata, en los vales interandinos, cuando hay gusano, él tiene que aplicar un clorado, un fosforado. Solo que él debería esperar 8 o 10 días y todas las frutas que esté pintonas en ese periodo, descartarlas. Pero el productor boliviano, sudamericano, no tiene subsidio del gobierno y no puede hacer eso, porque él tiene que dar de comer a su familia todos los días. Entonces, él no respeta ese periodo de carencia y manda las frutas al abasto. Vos comprar la fruta, el insecticida está dentro de las células del tomate. Vos no sentís olor y no sentís gusto, pero estás acumulando el insecticida en tu organismo. Si fuera BT, si fuera un tomate BT, que el gobierno no permite, estaría ahí las plantas produciendo su propio insecticida, el gusano iba a comer la hoja y no sería necesario la aplicación del insecticida. Tenemos un alimento mucho más saludable, aunque sea transgénico, y el productor también estaría más protegido porque le hace la aplicación con su mochila, tiene contactos en la piel con el producto. Entonces, la población urbana y las autoridades tienen que entender que los más beneficiados con la transgenia son los consumidores y los pequeños productores. Los consumidores van a tener un alimento mucho más saludable, menos contaminado, y los productores, principalmente de hortalizas y de frutales, que no tienen tecnologías como una máquina autopropelida, con una cabina climatizada, con filtros de carbono activados, que lo aísla del producto que está aplicando, va a tener mucho menos contacto con defensivos agrícolas que mal utilizados pueden ser tóxicos, ¿no? Y bueno, ese es un tema extenso, ¿no? Y se viene discutiendo y peleando ahí haciendo pulseta ahí con el gobierno, intentando hacer ciertos cambios, ¿no? Pero está a más de 20 años. A más de 20 años. Entonces, ojalá nuestras autoridades tengan las luces de vislumbrar lo que la biotecnología puede traer a la producción boliviana. Y eso no impide que haya nichos de producción orgánica, que haya nichos de producciones de la manera que se quiera, convencionales, de productos no transgénicos, pero no dejar que el productor boliviano tenga acceso a esa tecnología nos quita mucha competitividad, ¿no?, en el mercado mundial. Y ahora, ¿cómo ves también las importaciones a Bolivia? Se están complicando, todo va a ser más caro, ¿no? Si hablamos en cuestión
si nos enfocamos solo en cuestiones de insumos para producir, sean fertilizantes, sea agrotóxicos, agroquímicos, ¿no? Eso va a tener un efecto grande en la producción boliviana, en la producción cruceña de grano. Sin duda alguna, ya hay un incremento, ¿no? Bueno, no solo de granos, ¿no? Pues si en general, hortalizas, todo utiliza, y no hay industria boliviana, ¿no? Todo es insumo dependiente importados, ¿no? O sea, fertilizantes, salvo la urea que tenemos ahora en la fábrica, pero fertilizantes a base de fósforo, potasio, insecticidas, herbicidas, fungicidas, son todos importados. Y ahora con la escasez del dólar y con la inflación, que el Estado no la reconoce, pero existe, ya hay un incremento en precios del 25-30%. En un mercado mundial, en el caso de la soya, bajista. Entonces, la próxima campaña que vamos a sembrar de verano, vamos a tener insumos a precios bastante más elevados. Y eso va a generar un impacto en la balanza comercial boliviana y en el bolsillo del productor, ¿no? Hay que buscar otras alternativas. Y del consumidor, ¿no? Del consumidor no sé, porque el mercado, o sea, en casos de hortalizas, frutales, sí, pero en casos de soya y maíz no, porque lo que regula el precio es el mercado mundial. Va a impactar realmente en la rentabilidad del productor. Porque el importador de insumo aumenta el precio. Pero el productor de grano no decide qué precio vender. Lo que decide eso es el mercado mundial. Y hoy el mercado mundial está con una tendencia a la baja, ¿no? Tanto del maíz como de la soya. Entonces, en verdad, va a impactar directo al bolsillo del productor de grano. En el caso de los productos como hortalizas y frutales, sí hay un repase al productor final, ¿no? Incluso si usted ve los precios ya están bastante más elevados, del tomate, del ajo, de la cebolla. Está, no sé decirte cuánto, pero fuimos al abasto sábado y se lo sentimos ya, ¿no? Y eso hay que buscar alternativas, ¿no? Fomentar la industria nacional. Se pueden producir varios productos acá, productos ya que no tienen patente. Se podría establecer aquí la producción. Y hay casos, nosotros tenemos una empresa que se llama Agrosá. Estamos produciendo coadyuvantes, que es para mejorar la producción, la calidad de aplicación, aceite agrícola, un fungicida, 2 fungicidas que pueden ser utilizados en oleaginosas, cereales, frutales, hortalizas, que es la cauda sulfocáustica y la cauda bordalesa. Son productos muy interesantes, además de nacionales hoy con ese problema. Son productos muy amigables en los sistemas de manejo integrado de plagas y de enfermedades, porque actúan casi directamente a los microorganismos y insectos nocivos y no a la fauna la fauna amigable, ¿no? A los cultivos. Benéfica, ¿no? Benéfica. Pero eso es un tema para hablar en otra ocasión también. Pero son interesantes, ¿no? Todo producido con insumos. ¿Todo es producido con insumos bolivianos o tienen que importar algún producto? La mayoría, por decir, el aceite agrícola es un aceite vegetal que es producido en Bolivia con un producto importado que es el nonilfenol. Pero ese nonilfenol solo compone el 7% de la formulación. 93% es materia prima nacional. La cauda sulfocáustica es azufre, que viene del salar de Uyuni y de la región de Uyuni, y caucita. Entonces, materia prima nacional, mano de obra nacional. La cauda bordalesa es cobre, que también viene de ahí de la zona del Chapari, del salar, y cal. Interesante. Entonces son productos que realmente muy eficientes. Ahora hay una
la principal enfermedad de la soya es la roya, ¿no? La roya es un hongo que desarrolla muy rápido una resistencia a los fungicidas principales que están en el mercado, que son los fungicidas sitio específicos. ¿Qué quiere decir eso? Por eso un grupo de fungicidas, los triazoles, actúan, no me acuerdo dónde, pero voy a dar un ejemplo así en cualquiera, en la formación de la membrana celular del hongo, pero solamente ahí. Otro grupo de fungicidas, que son las estrobilurinas, podrían actuar en la mitocondria, impidiendo la formación de adenosina trifosfato ahí, del ATP. O sea, son sitios específicos que actúan en esos sitios. Y el hongo muy rápidamente desarrolla resistencia. Mecanismos de resistencia a esa acción, ¿no? Específica, ese mecanismo de acción. Y los productos dejan de controlarlo. O de una población tenés ya 50 pústulas donde 2 son resistentes. Y ya no muere más. En la próxima generación aumentando y va aumentando. Entonces, ¿cuál es hoy la estrategia de manejo? Porque la roya está resistente a los triazoles, a las estrobilurinas y a las carboxamidas, que son los 3 grupos principales que tenemos. Hoy la recomendación es a esos productos, sitios específicos, agregarles un fungicida multisitio, que actúa al mismo tiempo en la membrana, en la formación del ATP y en otros lugares de la célula. Con eso... Un fungicida atómico. Los multiespecíficos son fungicidas antiguos, productos que tiene, por decir, el Mancozeb, que viene, lo descubrieron por acaso en la década de 30 cuando buscaban sintetizar la goma derivada del petróleo, en proceso de la vulcanización de la goma. Los productos a base de cobre que fueron descubiertos o inventados en la región productora de vino en Francia, en la zona de Bordeaux, por eso se llama cauda bordalesa, ¿no? A base de azufre. Entonces esos productos ellos actúan en varios sitios del hongo, pero no tienen residualidad. Entonces hoy en el manejo de la roya se mezcla con los sitios específicos que tienen residualidad y tener un amplio espectro de control actuando en los individuos resistentes, ¿no? Interesante. Entonces ahí tenemos producto nacional, multisitio, ya producidos en Agrosá. Interesante. Y después Agrosá va a ser auspiciador aquí del... Sí. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Hay que probar los productos primero, ¿no? Sí, hay que probar. Yo creo que más el podcast que los productos. Por el momento, sí. Está más por ahí. No, está. Y bueno, hay varios temas, ¿no? Yo creo que con vos podríamos hablar aquí horas y horas. Conozco historias y varias cosas que son muy interesantes. Pero para que cerremos un poco este tema del agro boliviano, ¿no? De cómo lo ves. Todavía hay fronteras agrícolas en Bolivia. Hace un tiempo atrás fue la región ahí de la Chiquitanía, ¿no? Que se tuvo un boom y hoy día ya es una región importante y productora aquí en Bolivia. ¿Cómo ves el andamiento? ¿Hacia dónde va? ¿Qué podemos ver a futuro, digamos? ¿En qué zonas, qué regiones? Y yo creo que tenemos 2 grandes oportunidades en Bolivia. O sea, una es una oportunidad y un gran desafío, que es aumentar la productividad de las áreas que tenemos hoy en la zona norte. Eso viene con tecnología, innovación. Innovación. Investigación, ¿no? Investigación es lo que nos falta, ¿no? Incluso ni generar mucha investigación, pero adaptarla. Necesitamos una investigación para adaptar las tecnologías generadas, por decir, en Brasil y Argentina. Son otros. Claro, pero como son regiones muy distintas, tienen suelos muy distintos, todo es
el sistema de producción es diferente y cuando esa investigación que es hecha ya se intenta aplicar aquí, digamos, donde tenemos suelos de distinta formación, cambia. No funciona, por eso. Pero necesitamos una investigación para adaptarla a nuestro sistema. O sea, si fuera a generar tecnología, podríamos necesitar de laboratorios mucho más modernos, de cosas, pero traerlo para acá y validarlas acá, por decir, variedades que se desarrollan allá, y hacer ensayos de validación de esas variedades, es un paso menos, ¿no? Y así por delante. Entonces, mejorar la productividad, que tenemos productividades bajísimas en soya, en maíz, en arroz, y eso es con tecnología, principalmente con investigación, con biotecnología y con un mercado libre donde el productor pueda vender sus productos sin intervención del Estado, ¿no? Después tenemos el departamento del Beni, que tiene una gran vocación para la producción agropecuaria. Es muy interesante. El Beni tiene 22 millones de hectáreas, el departamento. De esos 22 millones de hectáreas, hay más o menos 4 millones de hectáreas de tierras altas, no inundables, que se puede hacer agricultura solamente corrigiendo el suelo. Son suelos ácidos y pobres que con calcáreo y con fertilización de fósforo y potasio tienen un potencial productivo inmenso, ¿no? Topografía plana, clima fantástico, alta, 1.800, 1.500 milímetros de lluvia por año, una luminosidad y una radiación solar fantástica para la fotosíntesis, y son áreas que no son de floresta, son áreas de sabana, o sea... No son bosques. No son bosques, o sea, entonces es un ambiente que usted no tiene que deforestar, ¿no? Para preparar el primer paso es más... Es una vegetación principalmente compuesta por gramíneas, ¿no? Entonces, alterarla no tiene un impacto ambiental alto como quitar florestas, ¿no? Bosques. Y yo creo que ahí hay un gran futuro. Tenemos también logísticas ahí de exportación mucho más convenientes, saliendo a través del río Madera, llegando al Atlántico por la antigua ruta de la goma que usaba la Casa Suárez a inicios del siglo XX, final del siglo XIX, que en verdad es la salida soberana de Bolivia al mar. Son los ríos amazónicos, el río Mamoré, el río Madera, hasta llegar al Atlántico ahí, en el Amazonas. Interesante. Y ya hay producción ahí en esa... Porque el Beni normalmente era más... tenía una vocación más ganadera, ¿no? Por mucho tiempo. No sé, ahora... Como empezamos a hablar aquí, al inicio de la entrevista, ya llegaron primero las colonias menonitas. O sea, hay colonias menonitas ahí produciendo. Y para que la producción aumente, necesitamos de dos cosas. Que el calcáreo, que es lo que corrige el suelo, corrige el pH, neutralice el aluminio tóxico que hay en esos suelos y provee de manera más económica calcio y magnesio, llegue a un precio accesible. Y hay calcáreo en Cochabamba, en las minas de Cochabamba, en las áreas cercas al Chapare, hay yacimientos de muy buena calidad que podrían llegar ahí al Beni a través de la hidrovía Ichilo-Mamoré, o sea, embarcando ahí en Puerto Villarruel y llegando a Puerto Siles con un costo muy bajo, ¿no? Y ahí también puede ser un retorno de materia prima para la avicultura de Cochabamba y para la población del altiplano, ¿no? Interesante. Entonces, si hubiera algún incentivo de navegación por la hidrovía Ichilo-Mamoré, si hubiera una explotación de ese calcáreo que está ahí en el Chapare, más industrial, y si hubiera una cooperación entre Bolivia y Brasil, porque ya iniciaron esa aproximación
para la salida a través del río Madera de los excedentes producidos ahí en esa zona al puerto de Porto Velho. Hay un puerto grande, granelero de Cargill, del grupo Amage, que exporta al mundo los excedentes de soya, de maíz, y Bolivia tiene un acuerdo, se llama Acuerdo de Petrópolis, que es de 1903 por ahí, donde Brasil tiene que funcionar como corredor de exportación sin burocratizar los productos bolivianos de pasada ahí por el territorio brasileño. Interesante. Entonces hay mucho potencial. Ojalá nuestras autoridades vean que el BN sea una alternativa del crecimiento sostenible agrícola y de la producción de alimentos para Bolivia y para el mundo. Bien. Ahora saliendo un poco del tema, pero para que igual yo entienda un poco más, ¿de dónde, por qué llegaste al campo? O sea, ¿dónde la pasión por el campo, las ganas de estar ahí? ¿Qué te hace ir ahí y despertar todas las mañanas? Es verdad que es una buena pregunta, ¿no? Yo nací en una ciudad grande, pero siempre iba al campo de mis tíos, mis parientes, mi familia no tenía campo. Y desde pequeño tenía una locura por esa vida en el campo, ¿no? Y siempre quise tenerla, o sea, era mi sueño de niño. Y gracias a Santa Cruz logré. ¿Pero el sueño era lo que tenés aquí o era distinto? Yo, los sueños siempre cambian, ¿no? A veces pero el sueño era trabajar en el campo, producir, poner la semilla, verla nacer, ver el cultivo desarrollarse, cosechar. Ese es el sueño y eso me hace muy feliz, ¿no? Uh-huh. Yo creo que soy un hombre muy bendecido en ese sentido y agradezco mucho a Santa Cruz porque logré conquistar ese sueño y yo no siento que trabajo, siento que estoy de vacaciones todo el tiempo, ¿no? Y voy a pasear y a un lugar y quiero volver. Qué bueno. Y bueno, igual en el campo ahí tenemos que en parte hace ese sentimiento de vacaciones, ¿no? Que es los caballos, los pasos peruanos que tenemos ahí, que siempre vamos y vamos a ver la soya o el girasol a caballo, ¿no? Que es distinto, es otra la sensación que uno tiene, ¿no? Y eso lo aprendí con vos, pero también de dónde te salió esas ganas, ¿no? O sea, porque uno va a muchas propiedades aquí, son distintos, ¿no? Es más, no hay tanto ese disfrute en el campo, a veces. Y yo no sé, mi historia con los caballos empieza muy chiquitito. Mi madrina me regaló un caballo cuando yo tenía 3 años. Y se lo tuve hasta los 18 años. En la quinta que tenía mi padre en un pueblo que se llama Lagoa Santa, donde después fuimos a vivir ahí cuando yo tenía 12 años. Y yo iba al colegio en caballo. Y el caballo era mi instrumento de libertad. Yo salía de mi casa en caballo y volvía a la hora que quería. Iba mucho más lejos de que lo haría a pata, ¿no? Entonces el caballo creo que fue lo que despertó mi ganas de volar y de salir de ahí. Y me elevaba desde a las aventuras más tempranas, hacíamos cosas muy interesantes. Iba al colegio en caballo, íbamos a robar galinas en los campos de la oficina en caballo, íbamos a los bailes en el pueblo a caballo. Y no sé, yo me siento más feliz cuando estoy a caballo. Y me alegra mucho que te pueda haber dejado ese sentimiento también. Es bonito. Es bonito. Y ahí cuando voy al campo, están los caballos que amenizan mucho, ¿no? Entonces vamos a ver los cultivos, vamos a ver el ganado, vamos a pasear en las noches de luna, que incluso hay que hacerlo más, estamos haciendo muy poco. Sí. Hacemos una cabalgata en las noches de luna llena, se pone una mesa ahí en el pasto, ¿no? Donde están todas las yeguas, ¿no? Y ahí hacemos como un picnic, una cena
nocturna y bajo la luz de la luna con las yeguas y todo suelto en vuelta. Es bonito, ¿no? Bonito. Tenemos que hacerla, una por mes. Está difícil esa promesa, pero vamos a intentar. Por lo menos intentar. Sí. Y el caballo paso peruano es un... O sea, yo allá teníamos Manga Larga Marchador, que tiene la misma origen, son caballos de paso, de marcha, lo que son los silloneros que dicen en el habla popular, pero que son muy agradables de montar, ¿no? Vos viajás ahí por una velocidad de 10, 12 kilómetros por hora y muy confortable, ¿no? Porque el paso transfiere los impactos lateralmente, no verticalmente, como el trote. Entonces, montar un caballo de paso es como flotar en las nubes, ¿no? Tenés un poema bien bonito sobre cuando cabalgabas en la Gua Santa, ¿no? Que me lo dictaste el otro día. No sé si lo tenés ahí en la memoria. Pero en portugués, ¿no? Porque en portugués, pero bueno, vamos en portugués. Eso lo hice ya adulto, ¿no? Pero con los recuerdos de la adolescencia. Es así, mire. Vi um cavalo a galope transformar terra em vento. E o rapaz que montava sentia no ar que passava a forma oposta do tempo. Se paran los pelos, ¿no? Bonito. Y eso es lo que hace realmente el caballo. Te transporta a otros lugares y a otros tiempos de tu vida y de tu memoria, ¿no? Sí. ¿Cuáles son tus planes a futuro ahora? ¿Qué tenés ahí? Pucha, yo ahora a los 50 quiero... Primero, que más sueño es ser abuelo. Disfrutar los nietos. Pero... Sí, ese va a tardar entonces. Está lejos. Después, vivir un día de cada vez, disfrutando de la belleza de la vida, sin muchos planes, sin muchas expectativas. Yo creo que la vida es eso. Vivirla un día de cada vez, disfrutando de lo que la vida te da en ese momento. Ya mis hijos están criados, salvo la chiquitita que tiene 10 años. Le falta un poco, pero va en camino. Los otros dos ya están establecidos. Uno es un famoso presentador de podcast. El otro está terminando la universidad ya en ¿cómo se llama? En Boston. Y ya van encaminados en la vida. Yo creo que lo más importante son personas felices, buenas personas, buenos de principios y de valores, y saludables de cuerpo y mente, y eso es lo que le da alegría a un padre. Así que lo que tenga para adelante ahora es ganancia. Ojalá lo haga en caballo. Ojalá. Ahora, bueno, estamos ya llegando al final aquí. Fue una linda charla. Yo creo que sería interesante poder ver de hacer algunos episodios, quién sabe, más cortos, con temas específicos, y tenerte de invitado para que discutamos del tema, digamos, si investigamos algo y traemos y lo discutimos aquí en nuestros sillones. Sería interesante poder tener esa discusión. Ojalá usted me invite porque pueda aportar algo, y no porque soy su padre, así que a sus órdenes siempre. Y gracias por estar aquí, por charlar conmigo, por contar un poco de tu historia, que también es mi historia, y muy feliz de compartir tiempo con vos, y sea aquí en cualquier otro lugar. Gracias. Gracias. Ya al final ya me da ganas de llorar. Muchas gracias.